Pues aquí estamos un día más. Hoy presentar a Santiago ética en inteligencia artificial y en datos, que es un tema también que se había comentado bastante por el Slack y había varias gente interesada también en hablar de este tema. Así que, bueno, te dejo a ti, Santiago, que nos ilustres un poco. Vale. La presentación de hoy está pensado más como una presentación, pero dado el interés del grupo, creo que es mejor si lo abordamos como una conversación guiada. Entonces, si en algún momento alguien desea interrumpirme para hacer cualquier comentario, está más que bienvenida. Ok. La finalidad de prácticamente toda la comunidad de inteligencia artificial en este momento y en los últimos años es hacer que la inteligencia artificial funcione. Por funcione quiero decir que sea llevado efectivamente a producción y que funcione en una mayor variedad de tareas. Entonces, prácticamente todas las investigaciones actuales que existen en el campo, de alguna u otra manera tratan de abordar esta temática. Y de hecho lo están haciendo bastante bien. ImageNet, no sé si lo conocen, es probablemente uno de los benchmarks más famosos en clasificación de imagen. La tarea va de un conjunto de muchas imágenes repartidas en 1000 clases y hay que crear un algoritmo que sea capaz de clasificar correctamente las imágenes. Más o menos en 2011 o exactamente en 2011, el estado del arte este es el error. El error era del 26% y se esperaba un crecimiento del 5%, o sea, bueno, del 5, 4%, 3% más o menos. Pero ese año un grupo en la Universidad de Toronto presentó un modelo de Deep Learning, el primer modelo de Deep Learning que mostró muy buenos resultados y desde entonces el campo ha empezado a tener, digamos, un crecimiento mayor en toda la literatura. Y es más, a través de los años se ha visto que eh, la mejora ha sido bastante notoria, tanto así que en 2015 un equipo de Microsoft Research fue capaz de vencer el performance humano. De manera similar, un grupo de DeepMind presentó el año pasado, creo, AlphaGo, el primer modelo de Machine Learning que efectivamente eh, vence al humano en un juego tan complejo como Go. Eh, no creo que tenga mucho más que decir. Anecdóticamente hay un documental en Netflix súper divertido al respecto. Eh, También se han creado inteligencias artificiales que son capaces de crear cosas bastante interesantes. Este, por ejemplo, es otro trabajo de DeepMind. Una de estas imágenes es creada por un algoritmo y el resto son reales. El documental, no estoy seguro, pero se llama AlphaGo, creo. Si uno busca AlphaGo, debe salir rápidamente, está en Netflix. Una de estas imágenes es falsa, el resto es reales, son reales. Eh, para no dejarlos en incógnita, esta es la falsa, el resto son reales. Un caso, una aplicación un poco más cercana a nosotros que trabajamos en el software. Este es un modelo de lenguaje entrenado con todo el código del GitHub de Python. Upsi, upsi. Bueno, al parecer no quiere funcionar. Bueno, no quiere funcionar, pero básicamente lo que hace son autocompletados muy inteligentes. Se los pasaré por Slack, dado que no quiere funcionar el video. Pero sí, la idea es que él hace completados más o menos buenos. Ok, vamos a ver. Bueno, no quiere funcionar. Vale, esto es tanto así que empresas grandes como las que hay en pantalla han tratado de alguna u otra manera incorporar Machine Learning y Deep Learning en su pipeline. Y si empresas tan grandes han invertido tanto dinero, probablemente es porque es una tecnología interesante. Sin embargo, al parecer no funciona tan bien cuando ligeramente se cambia el entorno. Este es un trabajo de MIT donde analiza cómo es el performance de diferentes
reconocedores faciales comerciales. En particular compara el de Microsoft, IBM y Facebook Plus, que es una empresa china eh, que también genera, también tiene un algoritmo de reconocimiento facial importante, especialmente para China, y lo compara a lo largo de diferentes grupos étnicos y de género, y nota que, por ejemplo, el reconocedor facial de IBM tiene un drop del más del 30% en performance en comparación de un hombre, digamos, blanco y una mujer de color. De manera similar, el sistema de Amazon también tiene el mismo problema y más aún, dentro de Amazon al parecer tenían un sistema de contratación interno que también funcionaba utilizando inteligencia artificial, pero el sistema que ellos poseían internamente también estaba sesgado hacia el género. Eso quiere decir que eh, personas similares pero de sexos diferentes tenían un performance bastante peor simplemente por el género. Hay un juego, sí, entre comillas juego, muy interesante que fue hecho por unos programadores iraníes. Este es el link si alguien lo quiere probar, en el que básicamente nos ponen la tarea de hacer una contratación. Entonces, hay una pool de participantes. Para cada participante podemos ver sus habilidades, el prestigio de la escuela y otro tipo de features, y nos dicen en un tiempo límite tratar de contratar un número específico de personas. La idea es que cada vez tenemos menos tiempo para contratar más personas y en algún momento nos proponen entrar a un modelo de Machine Learning para realizar la contratación automática y vemos las consecuencias de hacer este proceso a partir de las decisiones que hemos tomado durante el transcurso del juego. Después del entrenamiento, pues vemos las consecuencias y al final hay una especie de reflexión y nos tratan de explicar qué está pasando. Es interesante porque además proveen una serie de recursos interesantes para entender más este tipo de problemas. Google Translate. Google Translate es probablemente la aplicación de Machine Learning que usa el público más utilizada a nivel mundial. En parte es porque la traducción es una tarea importante y Google siempre se ha manejado bastante bien en esto. Para las personas que no estén muy cercanas a la lingüística, el turco es un lenguaje particularmente especial porque no contiene información de género. Es decir, si alguien está hablando en turco o escribiendo en turco, es imposible inferir el sexo al que se está refiriendo por la misma gramática, porque no contiene esa información como tal. En consecuencia, si se hace una traducción de, digamos, español a turco, el, el, la traducción que llega no tiene información de género. Entonces, al momento de hacer la traducción contraria, eh, en este punto la fuente no tiene suficiente información como para reconstruir el género original. Así que trata de adivinar qué es lo más probable y por posibles sesgos en el dataset, él obtiene que lo más probable es que si es un doctor, ha de ser hombre. Lo mismo con enfermera. En esta etapa, el traductor no tiene suficiente información como para recobrar el género inicial, así que saca el de mayor probabilidad. Para ser justos con Google, ellos solucionaron el problema al menos en inglés. O lo solucionaron parcialmente. Ellos, si uno pone la misma traducción o una traducción similar en inglés, va a obtener ambas salidas en ambos géneros. Esto es una solución que puede ser, digamos, correcta, pero también otras personas pueden apelar que están minimizando sexos no binarios. Otra solución interesante que han optado otro tipo de empresas es, por ejemplo, predefinir un género por default basado en el género que tenga el usuario en su perfil y especificar que cuando se hace una traducción que se está utilizando el género del perfil y que si desea cambiarlo puede cambiar. Por ejemplo,
pero realmente está bastante abierto cuál es la manera más, entre comillas, ética o más correcta de realizar traducciones en este tipo de escenarios donde no hay suficiente información para recubrir el género esperado. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. No, yo al menos de momento. Vale. Bueno, a partir de ahora yo creo que ya he utilizado muchas veces el término bias. Eh, el bias, bueno, primero, el bias es probablemente el término más sobrecargado que hay en Machine Learning. Y la pregunta es si necesariamente es malo. Pues primero, muchos habrán escuchado bias como el término de bias en un modelo lineal. O por ejemplo, si alguien ha estudiado estadística, habrá escuchado el bias de un estimador, que se define como la diferencia entre el valor que uno está estimando y el valor real. De cierta modo, todos los bias que vamos a hablar a partir de ahora son una versión maquillada de este bias. En, digamos, estadística o machine learning, suelen hablar del bias del modelo como los errores que surgen de suposiciones incorrectas en la familia de modelos. En, pero nosotros, digamos, en particular vamos a hablar de el bias algorítmico, que refiere a cualquier tipo de tratamiento injusto. Eh, Entendamos que injusto puede ser un valor subjetivo. En nuestro contexto, injusto quiere decir que eh, surge de una propiedad que no es deseada. Es decir, cualquier cambio que surja de propiedades que nosotros no esperamos que tengan implicaciones o que no deberían tener implicaciones es tipo de sesgo no deseado. Eh, para ser más específico, los algoritmos de Machine Learning tratan de aprender sesgos en los datos. Ellos tratan de aprender eh, cualquier propiedad que tengan los datos para tratar de modelar nuestra tarea. Nosotros vamos a decir, cuando usamos el término bias o el término sesgo, nos estamos refiriendo a el subconjunto de propiedades no deseadas que se deben a género, sexo y ese tipo de cosas. Aunque más adelante vamos a matizar un poco más en esta definición de sesgo y en diferentes tipos de sesgo. No sé si tienen alguna duda porque creo que me he liado un poco con la definición de sesgo. Pero vamos, la idea de sesgo es la misma idea de sexo que, la idea de sesgo es la misma idea de sesgo que tienen en Cognitive Science o en Political Science, más o menos. Ok. Normalmente un proyecto de Machine Learning tiene los siguientes pasos. Uno primero planea el proyecto, define qué va a hacer, más o menos hace una idea de cómo lo va a hacer, define un par de métricas y los objetivos, como en cualquier proyecto de software. Posteriormente, trata de recolectar los datos y etiquetarlos si es necesario. Luego, entrena y debuguea el modelo y posteriormente lo testea y lo lleva a producción. Usualmente el sesgo humano, o sí, el sesgo humano puede surgir en dos etapas. En la misma planeación, lo cual lleva a modelos poco éticos o potencialmente poco éticos y en la recolección de los datos. Sin embargo, dado que estas dos tareas son fundamentales, puede hacer que el sesgo, o siempre va a hacer que el sesgo que ocurre en estas dos etapas sea arrastrado a las otras etapas del modelo. Hoy en particular vamos a hablar de estas dos etapas, del sesgo que ocurre en la recolección de los datos y el sesgo y un poco de eso, cómo impacta el entrenamiento final del modelo. Eh, es importante siempre tener en cuenta de tratar de hacer aplicaciones éticas y todo eso, pero realmente es más una discusión filosófica de qué tipo de preguntas son interesantes hacer y qué tipo de preguntas son correctas hacer. Y teniendo en cuenta que es una discusión más filosófica que técnica, no me explayaré mucho al respecto. Ok, no sé si alguien tiene algún comentario al respecto o quiere o tiene una opinión diferente.
Sí, Pero en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que de hecho el primer paso quizá es uno de los que más afecta al resto, ¿no? Es decir, qué preguntas nos hacemos o qué queremos descubrir, al final ya está condicionando todo lo demás, ¿no? sí, De claro, alguna pero manera. Sí que es yo verdad que personalmente, no es una pregunta técnica, digamos, o sea, no es algo técnico, sino que es algo, digamos, más filosófico, sí. sí, o sea, por ejemplo, hace poco, un par de meses, se hizo popular que en China, al parecer unos científicos estaban tratando de crear un algoritmo que diferenciara etnias chinas para segregarlas o algo por el estilo, modelos que tratan de identificar la homosexualidad de las personas a partir de señales faciales o cosas por el estilo, que son potencialmente poco éticas o que tienen implicaciones poco éticas. Ujú. Pero yo espero que, o sea, yo prefiero pensar que cada persona debe tomar la decisión de en qué tipo de proyectos trabajar y qué tipo de proyectos son éticos y qué tipo de proyectos apoyan. Y teniendo en cuenta que es una decisión personal y más filosófica, supongo que es más un planteamiento personal que algo que yo pueda argumentar al respecto. Ujú. Sin embargo, en la recolección de los datos hay diferentes matices que usualmente no se tienen en cuenta. Entonces, digamos que por eso decidí tratar específicamente estos temas. Bueno, según Google, Google tiene un subgrupo dentro de Google Brain que se dedica únicamente a tratar de estudiar las mejores prácticas éticas para el Machine Learning. Eh, en esta página pueden ver la definición de muchos tipos de sesgo. Hoy vamos a hablar de un subconjunto bastante pequeño de estos. El primero o el primer tipo de sesgo eh, que vamos a, digamos, discutir ahora es el conocido como selection bias. Básicamente lo que ocurre es que cuando recolectamos nuestro dataset, la selección de los datos no es nada aleatoria. Probablemente el mejor ejemplo de eso sea Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk es una herramienta de Amazon eh, en la que uno sube los datos y gente aleatoria, entre comillas, en todo el mundo, los etiqueta. Entonces, los etiquetadores reciben una pequeña paga por cada imagen que etiqueten o por cada dato que etiqueten y al final nosotros recibimos el dataset. Eh, Realmente Amazon Mechanical Turk es bastante amplio en el tipo de tareas que se permiten etiquetar y es la razón por la que es una de las herramientas principales para etiquetar grandes escalas de datos. Probablemente el dataset más conocido que fue, digamos, etiquetado de esta manera fue ImageNet. ImageNet originalmente, las imágenes originales fueron descargadas de una red social utilizando queries de las 1000 categorías que se poseen. Entonces, por ejemplo, ponían cafetera y descargaban muchas imágenes de cafetera y en Amazon Mechanical Turk le preguntaban a las personas si la imagen era una cafetera o no. Y así fue como se creó este dataset. Por eso en parte es posible vencer al humano, porque la tarea con la que se etiquetó es diferente a la tarea con la que se entrenó. Eh, Hablando anecdóticamente, un tercio de ImageNet fue etiquetado en Estados Unidos. Así que las etiquetas de ImageNet están, entre comillas, sesgadas a Estados Unidos. Sin embargo, los labels de ImageNet no son particularmente sensibles a la geografía. Por otro lado, OpenImage, que es otro dataset a larga escala, fue entrenado utilizando Amazon Mechanical Turk. En este caso la tarea es multilabel, creo. Bueno, este dataset tiene diferentes tareas, entre ellas tratar de dar una descripción de la imagen y cosas por el estilo. Están viendo 4 bodas, aunque no lo crean. La última boda es una boda tradicional africana. Las otras bodas son bodas tradicionales occidentales. En el dataset como tal, la persona que etiquetó esta imagen no pensó que era una boda y por tanto este tipo de bodas quedaron, entre comillas, minimizadas en la distribución de los datos. Esto uno puede pensar que a priori no está tan mal, pero si luego un científico africano quiere utilizar ese dataset para aprender a su modelo, va a derivar los sesgos
que tiene simplemente por la selección que se hizo de las personas que etiquetaron los datos. Otro trabajo muy interesante, este es del ACL del 2015, creo. Bueno, en este mapa ven los países que son, que tienen personas que hablan nativamente el inglés. Lo que hizo este grupo fue recolectar tweets y pasarlos por diferentes algoritmos de reconocimiento de sentimientos y ver cuál era el recall asociado al, a, la detección de sentimientos del tweet. Y se dieron cuenta que los países que tenían un índice de desarrollo humano menor, en promedio tenían un menor recall con respecto al sentimiento. En español, para ser más precisos, lo que esta gráfica está sugiriendo es que los algoritmos de detección de sentimientos están sesgados a los países ricos, porque el performance en países pobres suele decaer. Esto perfectamente se puede ver o bien a penetración de Internet, al haber menos personas conectadas en esos países, hay menos datos y por ende es más difícil, o bien a un selection bias, que es lo que ellos sugieren en el artículo, y es que por intereses económicos se suelen recolectar datos de países que tienen mayor interés económico. Un ejemplo, digamos, más cercano a nosotros es precisamente el Natural Language Processing en español. Español es la segunda lengua con más hablantes nativos, en parte gracias a Latinoamérica. Sin embargo, el Natural Language Processing en español no tiene nada que ver con inglés. Es cierto que hay bastantes más personas que hablan inglés, sin embargo hay más personas que utilizan nativamente el español. El chino está bastante avanzado en términos de Natural Language Processing, pero el español está bastante atrasado teniendo en cuenta el número de hablantes que tiene. Incluso el alemán y el francés suelen tener mejores recursos. Naturalmente, esto se debe a cuestiones económicas. La persona que selecciona el dataset o la tarea prefiere trabajar en lenguajes que sean más rentables. Es más, esta misma idea de seleccionar la tarea que sea más rentable se puede extrapolar a muchos casos. Por ejemplo, los reconocedores de voz. Si yo si mi equipo en Madrid entrena un reconocedor de voz, va a utilizar voces de Madrid, por decirlo, puede que no generalice muy bien para personas que están en Chile o incluso personas que están en otras regiones de España. En parte es porque la selección del dataset no es suficientemente diversa con respecto a los acentos de las personas. Anecdóticamente, Amazon Alexa hace poco se descubrió que también estaba sesgado hacia las voces femeninas, porque no estaban suficientemente bien representadas en el dataset. Mi recomendación principal, si desean evitar selection bias, es que traten de crear un test set que sea suficientemente diverso y complicado. Si aseguran que el test set es muy complicado, va a ser un buen reflejo de la realidad y van a evitar salir en los medios por tener modelos increíblemente sesgados. Luego pueden preocuparse por arreglar el training set en producción, pero si el test set es muy complicado, es poco probable que al momento sufran de selection bias. Un tipo de sesgo, bueno, antes, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿O todo bien? Por mi parte, todo bien. Ok. El reporting bias es un problema bastante más complicado de mitigar y bastante más difícil de tener en cuenta. El problema con reporting bias es que los datos, como son reportados, no reflejan naturalmente la distribución de los datos. Un ejemplo, digamos, que explica esto es la siguiente imagen que ven ahí. Bananas, ¿no? Pues sí, posibles respuestas de bananas, stickers, todo bananas de una tienda o racimos de bananas o racimos de bananas de una tienda con stickers o Yo cosas veo por el estilo. virus. ¿Qué? Es que yo veo virus ahí.
Vale. Lo que estoy seguro que nadie ha pensado es bananas amarillas. Eh, Sin embargo, si vemos la siguiente imagen, eh, las respuestas más comunes son bananas verdes o cosas por el estilo. De manera similar, si vemos la siguiente foto, vamos a hablar de bananas con puntos o bananas pasadas, ya depende de cada quien como lo quiera referenciar. Eh, en parte es porque los humanos hemos usado bananas toda nuestra vida y sabemos que por default las bananas son amarillas. Entonces, nosotros asumimos que amarillo se sobreentiende cuando hablamos de bananas. Es lo que en Cognitive Science llaman prototypical theory. Decimos que las bananas son un prototipo, el amarillo es el prototípico de bananas, entonces simplemente lo omitimos. El problema es que los algoritmos de Machine Learning no tienen sentido común. Ellos no tienen las señales que hemos tenido nosotros durante toda nuestra vida. Y simplemente van a pensar van a pensar que efectivamente las bananas eh, no son amarillas, sino que simplemente son bananas y el resto son propiedades. De manera similar se puede explicar la noción del doctor hombre, que para muchas personas, doctor, bueno, hombre es el género prototípico de cierto tipo de tareas o cierto tipo de profesiones. Y los algoritmos de Machine Learning no pueden lidiar particularmente bien con ellos porque no tienen el sentido común y simplemente por mera distribución asumen que si algo rompe el prototipo, lo entienden mal. En parte esto quiere decir que nosotros reportamos información adicional de los objetos cuando es relevante, pero los algoritmos de Machine Learning simplemente entienden que tiene mayor frecuencia. Tal vez un trabajo que ilustra bastante mejor esto es este trabajo de NIPS del 2004, en el que analizan la frecuencia de las palabras en diferentes corpores. Sí, básicamente este es el número de veces que aparece la palabra asesinato o hablar en diferentes corpus. Sin embargo, yo creo que es bastante más común parpadear que asesinar. Pero el hecho de que asesinar sea un evento, digamos, inusual, hace más usual que sea publicado o que sea reportado. Esto en últimas lo que hace es que nosotros no estemos trabajando con la distribución original de los datos, sino que estamos trabajando con el reporte de la distribución, lo cual puede llegar a sesgar nuestro trabajo. Al momento de entrenar un modelo de lenguaje, va a ser más probable que él hable de asesinatos que de parpadeos, a pesar de que no está modelando realmente la realidad. El mundo, o sea, realmente ellos no entienden lo que está ocurriendo, simplemente están sacando la palabra de mayor probabilidad y eso lo hacen bien, pero el modelo que ellos, entre comillas, generan de la realidad, cree que es más probable asesinar que parpadear, porque es lo que reflejan los datos. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Vale, supongo que no. La pregunta natural es, ok, ¿qué podemos hacer? Una de las iniciativas más interesantes que yo he observado es esta de Microsoft Research, en la que generan ¿cómo se dice? Datasheets en español, ficha técnica, creo. Hacen una ficha técnica de los datasets. Yo no soy Electrical Engineering, entonces no estoy muy puesto en exactamente cómo funcionan las fichas técnicas, pero en teoría la gente que trabaja en electrónica tienen unos documentos en los que reportan exactamente eh, cosas importantes del componente electrónico. Si alguien sabe al respecto, sería bastante bueno que complementara. Sí, bueno, básicamente ponen tablas o ponen información relevante para el uso, digamos, de ese, bueno, de ese componente, ¿no? Pues puede ser un transistor y te ponen, pues, yo qué sé, la corriente, qué rango se puede utilizar y en qué rango no se puede utilizar, cuál es el, no sé, o sea, te da como información, digamos, sobre el componente en cuestión, es como una ficha, sí, es una Relevante, ficha ¿no? técnica. Sí.
Y también de utilización, que yo creo que al final es lo relevante, ¿no? Que no es solo explicar qué se ve ahí o cómo funciona, sino cómo se debe utilizar. Que yo creo que eso a lo mejor aquí es más relevante, ¿no? Ok. La idea de Microsoft Research es exactamente la misma, pero extenderla a datasets. Entonces, lo que ellos proponen son un conjunto de muchas preguntas que nosotros podemos responder para tratar de dar más claridad y más transparencia en la manera como recolectamos nuestro dataset y, en consecuencia, posibles sesgos que hayamos incurrido al momento de etiquetarlos o recolectarlos. Eh, También es muy interesante cuando se está trabajando en áreas específicas o en dominios específicos sin tener un conocimiento muy profundo eh, de esos temas. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando con muchos datos biomédicos y no soy un experto en datos biomédicos. Entiendo que la recolección misma de los datos hace suposiciones sobre los datos y tiene en cuenta muchas cosas que probablemente no me pueda explicar directamente o más bien cuando el médico que la recolectó me lo dice, él asume que yo sé porque para él es algo trivial, pero probablemente para mí no lo sea. Al momento de crear un datasheet para el dataset que él recolectó, ambos podemos dejar muy claro eh, todo lo que yo necesito para realizar un análisis. Entonces, una buena recomendación si están trabajando con datos potencialmente sensibles es tratar de hacer un datasheet, tanto para evitar sesgos o al menos para dejarlo transparente, como para dejar claro todas las suposiciones que se realizan al momento de hacer el análisis. Perdona que te interrumpa, porque yo soy, no sé si nos conocemos, soy Ushue y soy bioinformática y trabajo también con muchos datos clínicos. Y muchas veces es lo que tú decías, es muy complicado, porque yo, por ejemplo, trabajo con datos que vienen de un momento agudo. ¿Se me escucha mal? A ver, voy a cambiar el micro, perdón, lo de siempre. Bueno, no iba a aportar nada, solo Sí. a ver. ¿Está mejor ahora? Sí, bastante mejor. Vale, es que estaba con el... Es que estaba cocinando y os estaba escuchando, pero no estaba hablando, perdón. Pues eso, que yo trabajo también con datos médicos y que, por ejemplo, yo lo hago al revés, yo no pido los datos, o sea, ellos tienen como un formulario que van recogiendo y recogen 400 variables y es lo que tú dices, a veces voy al datasheet y no tengo ni idea de cómo lo han cogido ni nada y muchas veces yo pienso es que estaré metiendo un bias de la leche en los modelos que haga porque cada médico mida de una manera la cintura o, bueno, es un ejemplo tonto, pero sin más era para añadir algo a eso. Sí, sí, por ejemplo, yo trabajo con imágenes de cerebro y usualmente cuántas personas son consideradas en el estudio induce un sesgo entre la diferencia de pacientes. Entonces, por ejemplo, cosas tan básicas como el número de pacientes que se utilizaron al momento de hacer el estudio es fundamental para tener en cuenta cómo hacer el split. También en muchas Hombre, aplicaciones claro, sí, yo biomédicas. es que la cosa es que los tengo ilimitados, o sea, los van recogiendo y los van guardando. Es Sí, claro. como prospectivo, entonces llevan 10 años recogiendo datos. Ya. De Eh, neuroimagen también. También suele ocurrir que es importante al momento de hacer un esquema de validación. Es muy posible que por la manera como se hayan recolectado los datos, sea posible crear un training set que contenga, o un test set que contenga información del training set. Simplemente porque comparten pacientes o porque, por ejemplo, la enfermedad, hay una alta probabilidad de que ocurra si los pacientes son familiares. Entonces, si uno quiere generalizar a nuevas familias, debería ser un test set que no comparta familias entre los sets para evitar esos sesgos. Pero es algo que uno simplemente puede realizar y puede tener en cuenta cuando tienen toda la información sobre exactamente cómo fue recolectado el dataset y qué tipo de cosas debe tener en cuenta. También ocurre mucho cuando se trabajan en series de tiempo. A veces es posible que uno haga un split que tenga información del futuro y sea imposible tener esa información en tiempo de producción. Entonces, usualmente, tener un datasheet es, entre comillas, costoso porque implica tiempo de un ingeniero y de una persona experta,
pero ahorra bastantes dolores de cabeza. Ok, una pregunta que muchas personas se deben estar haciendo, especialmente cuando está hablando de reporting bias, es, ok, esto simplemente no está reflejando la sociedad. Y realmente sí, lamentablemente el bias que se presenta en muchos modelos tiene una explicación y tiene una alta correlación con los sesgos reales que existen en el mundo real. Y aquí hay que ser muy claros en un punto, y es que los modelos van a ser tan sesgados como lo sean los datos reales. Y si las personas están sesgadas, los modelos siempre van a estar sesgados. Sin embargo, la pregunta natural es, ¿qué tan malo es dejarlo como está? Y llegamos al caso de nuevo de Amazon. Yo estoy bastante seguro que los ingenieros de Amazon son ingenieros bastante mejores que, que las personas, que los practitioners normales, o que las personas que los critican por los sesgos que presentan, y estoy bastante seguro que ellos trataron de hacer todo lo posible para evitar modelos sesgados. Sin embargo, era una propiedad intrínseca de los datos. Y el problema no es tanto que el modelo esté tan sesgado como un ser humano, porque digamos que es una manera de explicar el error que contiene. El problema real de estos modelos es que amplifican el sesgo de los humanos. Es decir, si una persona está sesgada hacia el género, es muy fácil simplemente despedirlo. Si un modelo está sesgado hacia el género, no es fácil darse cuenta de esto hasta que ya es demasiado tarde. Un caso un poquito más serio. Este es un caso real. Un modelo, bueno, más o menos desde el 97 existen modelos médicos que son capaces de predecir si un paciente, o más bien la probabilidad de que un paciente muera. Y basado en esa probabilidad, se crearon aplicaciones que en los hospitales dicen cuál es el riesgo de los pacientes. En 2015 se llevó una de estas aplicaciones a un hospital para analizar la neumonía. Bueno, 2015 no, 2014. Para analizar pacientes con neumonía, porque es una enfermedad que puede ser contagiosa en las mismas salas. Entonces, cuando llegaba un paciente que decía tener síntomas de neumonía, se llevaba a un lugar especial y le hacían un par de preguntas rápidas, y un algoritmo de Machine Learning decía cuál era el riesgo de que esa persona, bueno, decía cuál era, si el paciente era de alto riesgo o de bajo riesgo, y dependiendo de ese triaje rápido que hacía el algoritmo, actuaban en consecuencia. ¿Qué pasó? Murieron muchas personas asmáticas. La razón es que, al parecer, el modelo relacionado a que una persona tenía asma era de bajo riesgo. La explicación es que las personas que sufren de asma suelen sentir, bueno, las personas que sufren de asma son muy cuidadosas con su salud respiratoria, porque si sienten cualquier problema en sus pulmones o en su garganta, inmediatamente creen que les va a dar un ataque de asma, y si ven que se prolonga con el tiempo, no dan ir rápidamente al hospital. Esto traduce que cuando llega una persona con asma y síntomas de neumonía o de posible neumonía al hospital, realmente lo hacen en una etapa muy temprana de la neumonía, y en consecuencia suelen tener bajo riesgo. Así que lo que ocurre es que el modelo entiende que si una persona tiene asma, entonces es de bajo riesgo, pero realmente no es que sea de bajo riesgo, es todo lo contrario. Lo que ocurre es que el modelo entiende que tener asma es un tipo de proxy para detección temprana, que realmente no es así. Y realmente esto es algo que está en los datos. Las personas con asma tienen estos problemas, pero cuando se lleva a un entorno diferente donde, por ejemplo, unas personas con asma no pueden llegar tan rápidamente al hospital por el número de hospitales disponibles en el país, simplemente mueren porque se les asigna bajo riesgo cuando realmente tienen altísimo riesgo. Y esto es bastante complicado porque es un patrón real en los datos. No es que yo pueda eliminar el que alguien tenga asma, porque de hecho es algo muy importante al momento de analizar el riesgo del modelo, pero
es el comportamiento de la mayoría de personas con asma. Así que si se deja el reporting bias como está, simplemente matamos personas. Todo esto lleva a que realmente no siempre podemos confiar en nuestros modelos. No siempre funcionan bien porque nuestros datos posiblemente están sesgados y nuestro modelo va a estar tan sesgado como nuestros datos. Esta es una cita que explica parcialmente esta situación, y es que utilizar es que el mundo es tremendamente complicado. Las tareas que nosotros estamos resolviendo son increíblemente difíciles y reducir toda la complejidad del modelo a un solo número que nos dice qué tan bien o qué tan mal se está haciendo es eliminar todos los posibles matices. Y el hecho de reducir todo el problema a una sola métrica es realmente lo que causa este tipo de problemas. Si tuviéramos más información, en teoría, no tendríamos tantos problemas. Entonces, esto ha sido una motivación parcial para cierto tipo de preguntas, y es si nosotros podemos tratar de entender cómo el modelo está realizando predicciones. Modelos, entre comillas, clásicos, como los modelos lineales o los logísticos o los árboles de decisión, son, entre comillas, caja blanca, y es posible más o menos, en algunos casos, tratar de entender exactamente el modelo cómo funciona. Además, tradicionalmente se dice que los modelos de Machine Learning son de caja negra y que por dentro no tenemos idea de qué tipo de brujería realizan para hacer sus predicciones, pero digamos que una área de investigación importante lo que trata de hacer es tratar de hacer un poco más gris esa caja negra y tratar de darle sentido a las predicciones. Y eso es precisamente lo que se encarga la gente que trabaja en interpretabilidad y explanabilidad, creo. Sería posible dar un curso completo de interpretabilidad y de explanabilidad en modelos de Machine Learning. Si alguien está interesado en profundizar, puedo dar un par de recursos, pero eso, simplemente vamos a hablar muy tangencialmente de un solo método bastante malo, pero bastante fácil de entender. Nuestro setup va a ser el siguiente. Tenemos un clasificador de imágenes que trata de diferenciar entre caballos y carros, y un modelo de redes neuronales que funciona bastante bien. Por convención, el puntaje que van a ver arriba es el del caballo y el de abajo va a ser el carro. Ok, esta red neuronal hace brujería y no nos importa cómo está funcionando de momento. Lo que queremos hacer es tratar de entender un poco qué está ocurriendo. Una idea es este artículo, creo que es del 2012, no, 13, que se llama Occlusion Sensitivity. La idea es tratar de ver qué ocurre con la precisión del modelo cuando se elimina una zona. Entonces, dependiendo de la convención que elijamos, hacemos todos estos píxeles de la imagen ceros o unos, asumiendo que la imagen está estandarizada entre 0 y 1, y pasamos la imagen por la red y obtenemos el puntaje. Y dependiendo del puntaje, graficamos un mapa de calor. Entonces, por ejemplo, aquí el puntaje no cambia, aquí tampoco, aquí cambia ligeramente. Entonces, cambiamos ligeramente el valor. Aquí cambia menos, aquí cambia un poco más porque borramos la cara del caballo. Aquí cambia ligeramente, más de lo mismo, y aquí no cambia mucho. Este sería el heatmap que nosotros interpretaríamos. Y de cierta forma nos está diciendo que el modelo en esta sección contiene información relevante para hacer la predicción, porque al momento de eliminarla, el modelo falla o cambia considerablemente el performance. Es más, nos está diciendo que este lugar es relativamente más importante, que las features relacionadas a la cabeza del caballo son interesantes. No sabemos exactamente qué está ocurriendo en esta caja negra, pero sabemos que de alguna manera está entendiendo más o menos la noción de un caballo.
No sé si alguien tiene alguna duda de este método. Es relativamente simple y bastante malo generalmente, pero ilustra que más o menos es posible hacerse una idea de cómo está funcionando el modelo sin realmente hacer muchos cambios. Ok. Voy a mostrarles dos casos y vamos a ver qué puede estar ocurriendo. Ok, aquí de nuevo lo rojo significa que no hubo un cambio considerable y lo azul significa que cambió de clase. Este es un ejemplo hecho a mano y bastante irreal, pero solamente sirve para ilustrar. Realmente los cambios que uno suele ver en estas imágenes son más progresivos en lugar de ser tan estrictos. ¿Alguien tiene alguna teoría de cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Las clases son caballo y carro. No sé. Ok, esta primera sufre mucho cuando se elimina píxeles del caballo, así que probablemente esta esté viendo el caballo como tal y este modelo realiza la tarea como se desea. Sin embargo, aquí está ocurriendo algo diferente. Cuando se elimina este pedazo de pasto, el modelo dice que es un carro. Probablemente lo que está ocurriendo en este modelo es que él no esté clasificando entre caballos y carros, sino entre campo y carreteras. Usualmente los caballos están en el campo con zonas verdes y usualmente los carros están en la carretera. Así que lo que está ocurriendo en esta sección cuando se elimina es que el modelo cree que está en una calle en lugar de estar en un campo y por tanto lo que está ahí es es un, es un carro. Esto exhibe un sesgo en los datos y es que todos los caballos están siempre en la naturaleza y siempre los carros están en los carros, pero probablemente cuando se ingrese una imagen de un carro en el campo va a decir que es un caballo simplemente porque está clasificando el campo. El modelo como tal no tiene suficiente información para saber exactamente a qué debería poner la atención, así que le pone atención a lo que quiera. Y al parecer la feature más fácil para hacer la distinción fue el campo. Naturalmente, este es un ejemplo súper artificial porque realmente las cosas no ocurrirían así cuando uno realiza este tipo de análisis, pero sirve para ilustrar cómo este tipo de métodos pueden ayudarnos a exhibir los sesgos en los datos o en el dataset en general. La solución en este caso sería agregar imágenes de carros en el campo o de caballos en la ciudad. No sé si alguien tiene algún comentario o, bueno, un artículo interesante que hace esto, que utiliza una técnica similar. Lo que trata de analizar es el sesgo en reconocedores de imágenes como tal y se da cuenta que, bueno, reconocedores de sexo, tiene imágenes de hombres y de mujeres y se da cuenta que los modelos suelen de prestar atención en la longitud del pelo en lugar de otro tipo de características. Bueno, yo personalmente tengo un par de problemas con la interpretabilidad. Yo no creo que sea necesaria dentro de Machine Learning. Yo no creo que nosotros tengamos que tener modelos caja gris para que sean realmente útiles. En parte, mi argumento principal es que estos métodos no son escalables. Si uno quiere utilizar esto en producción, están muy bien para debuguear el dataset, pero al final si uno quiere interpretar los resultados en producción, no es útil, porque requiere un humano y los humanos no son escalables. Si en primer lugar decimos utilizar Deep Learning para realizar la tarea, es porque queremos que las predicciones se hagan rápidamente sin ningún tipo de supervisión humana. Así que por ese sentido está bastante mal. Otro argumento en contra suele ser que no hay ninguna razón por la cual las redes neuronales tengan que empezar como los seres humanos. Un punto interesante es que los jugadores que jugaron contra AlphaGo se veían bastante sorprendidos por el tipo de movimientos que AlphaGo realizaba. Y en parte esa digamos, diferencia entre los movimientos de AlphaGo y los movimientos de los seres humanos era lo que le da una ventaja bastante grande en el campo.
Así que, como tal, no hay ninguna razón por la cual las redes neuronales tengan que pensar de una manera similar a los humanos y por consecuencia, no hay ninguna razón por la cual la interpretación que nosotros tengamos sea correcta sobre el comportamiento de fondo que tiene el modelo. Anecdóticamente también son sensibles a adversarial attacks, pero no hablaré al respecto. Nosotros realmente casi nunca nos preocupamos por cómo funcionan las cosas que usamos todo el tiempo. Si sabemos que es un modelo preciso de la realidad, no nos importa cómo funciona por debajo. ¿Cuántos de aquí saben exactamente cómo funcionan, por ejemplo, un chip de Intel? Probablemente nadie, pero ninguno tiene problema con utilizarlo. Y naturalmente nosotros podemos tener diferentes capas de abstracción y tenemos una idea de memoria compartida y de hilos y esas cosas, pero nosotros no sabemos exactamente por debajo cómo funcionan todos los componentes, porque no es necesario, porque tenemos un modelo perfecto de la realidad, lo mismo con los aviones o con muchas cosas que utilizamos en nuestra vida diaria. El problema tal vez más importante es que realmente no resuelve la tarea que nos interesa. No, si por ejemplo utilizamos un modelo de interpretabilidad para decirnos que el modelo de antes de los enfermos relacionaba a tener asma con un bajo riesgo, no nos está dando la razón, nos está exhibiendo el sesgo, pero no necesariamente nos está ayudando especialmente a resolver la tarea. Un caso más grave es que los sistemas de reclutamiento automático, cuando están sesgados hacia la etnia, suelen presentar el sesgo como parte del high school. Me explico. Usualmente el high school, si por ejemplo yo hice un high school en Colombia, eso directamente exhibe que soy latino. No tengo que poner en mi hoja en ningún otro lugar que soy latino, porque simplemente el colegio en el que estudié da información suficiente para determinar mi etnia. Lo mismo mi posible universidad. Si alguien hace una universidad en África, lo más probable es que sea africano. Así que, de cierta forma, ese tipo de variables condensan priors que nosotros no deseamos. Y aunque utilicemos un modelo de interpretabilidad para decirnos que el modelo de reclutamiento de Amazon le da un peso importante a las universidades, nos está diciendo que las universidades son importantes, pero no nos está diciendo que son importantes por la raza, sino simplemente que las universidades son importantes. Ahora, naturalmente, dependiendo de la forma como se haya hecho el feature selection, esto puede cambiar, pero no son una bala perfecta que nos da toda la información que necesitamos. Y por último, usualmente estos modelos requieren demasiado esfuerzo humano, especialmente en aplicaciones médicas donde es bastante necesario que los outputs sean interpretables, porque realmente, como en este caso, no siempre las interpretaciones son fáciles de entender. Y de hecho, en muchos casos es más rápido que un médico haga la predicción a que un médico interpreta las predicciones de un modelo. Así que realmente terminan siendo parcialmente inútiles. Sin embargo, son una herramienta perfecta para debuguear los datos. Es digamos, un paso, es algo similar a cuando uno hace una exploración inicial de los datos. Uno hace eso para tratar de exhibir ciertos comportamientos de los datos. Una manera también de encontrar otro tipo de relaciones en los datos es tratar de interpretar las salidas de un modelo neuronal para tratar de entender qué tipo de sesgos pueden estar presentes y tratar de corregirlos con más datos. A ver, ¿qué dice aquí? Pero una cosa es tener un tablero con el Van. Bueno, la tarea de clasificación de imágenes es relativamente simple, pero hay tareas bastante más complicadas que tal vez no sean fáciles de explicar. Naturalmente, cuando trabajamos con modelos convolucionales, la localización del objeto nos ayuda a interpretar ese tipo de cosas y es relativamente fácil. Pero, por ejemplo, cuando se trabaja en Natural Language Processing, no es muy directo interpretar por qué el modelo es el que tiene ciertos sentimientos o por qué clasifica un texto, porque de hecho para nosotros no es muy fácil saber
cómo clasificar un texto. No sé si me hago entender. Quiero decir, vale. Quiero decir, en una imagen es claro que la localización nos da información suficiente para entender el fenómeno que el modelo está viendo. Y si está viendo en un lugar diferente, probablemente esté haciendo las cosas mal. Sin embargo, en otro tipo de tareas como en Reinforcement Learning o en Natural Language Processing, o incluso dentro de Computer Vision, analizar videos puede ser bastante más complicado de interpretar. Anecdóticamente, hay un paper de Microsoft Research en el que exploran qué también lo hacen los data science con herramientas de interpretabilidad. En particular, creo que ellos analizan Sharp, que es un algoritmo que es agnóstico al modelo, y Lime, que también es un método de interpretabilidad agnóstico al modelo, y tratan de ver si los data science expertos hicieron una pool de diferentes empresas grandes y pequeñas, y vieron que también lo hacían los data science al momento de interpretar los resultados, y realmente fueron bastante penosos. El experimento que ellos realizaron, cogían un dataset sesgado y otro no sesgado, y trataban de darle a unos un método de interpretabilidad que estaba bien y otro que estaba mal. Y trataban de ver si los data science eran capaces de conseguir información adicional a partir de los métodos de interpretabilidad. Y se dieron cuenta que incluso data science muy experimentados les era bastante difícil interpretar resultados. Pero bueno, esto es más un debate filosófico. También hay muchas razones por las cuales la interpretabilidad puede ser importante. Por ejemplo, en aplicaciones legales, realmente al abogado no le importa la predicción final del modelo, le importa la razón por la cual él hizo esa predicción. Entonces, la interpretabilidad en ese tipo de campos es fundamental, porque realmente uno quiere reconstruir un tipo de argumentación en lugar de simplemente un resultado vacío. Entonces es muy problem específica. Hay problemas en los que pueden no ser tan relevantes como problemas en la industria relacionados con objetos específicos. No es muy relevante el por qué dice que hay una falla, o no necesariamente, pero puede ser muy relevante al momento de hacer machine learning sobre juicios o cosas por el estilo. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas al respecto. Ok. Entre comillas, acabamos de ver un método para detectar sesgos, posibles sesgos. La pregunta es, ¿podemos entrar a un modelo que directamente no esté sesgado? Un modelo que sea más justo. Pero primero quisiera introducir exactamente a qué me refiero con justo y con justicia en estos términos. Primero, hay dos tipos de fairness, de justicia. Cuando hablamos de Machine Learning está la justicia grupal, que básicamente nos habla de que los diferentes subgrupos demográficos de los diferentes, sí, cualquier subpoblación debería tener un performance similar a la población total. Eso quiere decir que si el performance global es del 90%, el de las mujeres y el de los hombres debería ser igual, también más o menos del 90%. Y por otro lado está el fairness individual, y la idea es que los individuos similares o los puntos similares sean tratados de manera similar. Es decir, si el modelo a mí me da una cierta salida, si cambian mi sexo, se esperaría que la salida no cambie particularmente. Un caso muy típico de group fairness ocurre en tratamientos médicos, ya que bueno, esto es un trabajo estándar que analiza, pues una gráfica estándar que simplemente analiza el performance de diferentes grupos demográficos, pero podría, por ejemplo, ser aplicado al coronavirus. Seguramente el performance de los test no es el mismo entre diferentes grupos de edad. Esto se puede dar a muchos factores, pero uno esperaría que un modelo Machine Learning funcione bien entre los diferentes grupos. Esto es simplemente para ilustrar a qué me refiero con Group Fairness.
Y individual fairness simplemente es a nivel individuo. En este caso, están variando el nombre de la persona. Y bueno, analicen cuál es el sentimiento asociado a esto. Mayor significa más feliz, menor más triste. Y desde Emily a Shaniqua hay un gap bastante importante simplemente cambiando el nombre. Usualmente este es un nombre estereotípico para referirse a una mujer de un get estadounidense. Entonces suele ser un ejemplo bastante común para analizar algoritmos de Natural Language Processing. Por conveniencia, vamos a hablar, siempre que hablamos de fairness, vamos a hablar, en esta charla, siempre vamos a hablar de group fairness, porque es más fácil de comparar a través de y más fácil de medir. En este caso, hay que hacer análisis sobre espacios métricos. Aquí es bastante más fácil de analizar, porque simplemente hay que analizar grupos. Bueno, ¿cómo comparar grupos y cómo evaluar el fairness entre ellos? Usualmente en fairness tenemos dos métricas principales, la igualdad de oportunidades y la paridad de predicciones. La igualdad de oportunidades es el recall entre los grupos. Si tenemos el mismo recall entre todos los grupos, decimos que todos los grupos tienen las mismas oportunidades. Y si tenemos la misma precisión entre todos los grupos, decimos que tenemos una precisión similar. Bueno, para las personas que no estén familiarizadas con Precision y Recall, Precision, bueno, en un marco de clasificación binaria, tenemos valores, pues este sería nuestro ground truth, nuestros valores reales, estos serían los valores predichos. Lo que está en la diagonal, este primer valor, los true positives, son los valores que realmente que eran ciertos y que el modelo clasificó como ciertos. Estos eran los que no eran ciertos y el modelo clasificó adecuadamente como no ciertos. El false positive es un modelo, es un tipo de error en el que el dato realmente es falso, es negativo, pero nosotros lo apreciamos como positivo. Y el false negative es un tipo de error en el que nosotros lo predecimos como falso, como negativo, pero que realmente es cierto. La precisión se define como los que son realmente los true positive sobre todos los positivos, y el recall se define como el true positive sobre esta diagonal, sobre los que realmente son positivos. Dependiendo del tipo de aplicación que tengan, bueno, probablemente un par de personas no hayan entendido muy bien exactamente a qué nos referimos con precision y recall, pero las próximas dos slides espero que lo deje bastante más claro. Dependiendo del tipo de problema que deseamos, queremos optimizar el recall o el precision, y en consecuencia la igualdad de oportunidades o el predicted parity. Este es un caso en el que nosotros quisiéramos mejorar el recall, donde los falsos positivos son mejores que los falsos negativos, en particular en la censura de imágenes. Un false positive es de la siguiente manera. Nosotros tenemos partes del, bueno, para las personas que no entiendan esta tarea, lo que queremos hacer es, nos dan una imagen y queremos censurar toda la información que queremos anonimizar. En este caso, el ground truth sería anonimizar la cara, pero el modelo falla en anonimizar el resto del cuerpo. A nosotros no nos importa que él elimine el resto del cuerpo, porque lo que importa es que la cara se anonimice. En el peor de los casos, simplemente está blurreando información que no es muy relevante realmente. Este es un caso de false positive porque esto debería ser negativo, pero es positivo. Así que en este caso no está tan mal. En este caso, un false negative significa no censurar partes de la imagen, por ejemplo, nuestra tarjeta de crédito. Así que un false negative se cobra como un robo en el banco y no siempre está bien. Entonces, sí, en este tipo de tareas queremos maximizar el recall. Y en consecuencia, si quisiéramos medir el recall entre grupos, quisiéramos comparar que diferentes, por ejemplo, en este caso, que diferentes grupos étnicos, mujeres y hombres, y diferentes razas, sean censurados adecuadamente por el modelo.
Otro caso, el típico caso donde queremos maximizar el precision, es en un detector de spam. En este caso, un falso positivo es básicamente que el detector de spam no detecte como spam algo que es spam. Entonces, en el peor de los casos, simplemente leeremos el mensaje de una persona de Nigeria que nos está vendiendo una fortuna, y va a ser un poquito extraño, pero no está tan mal. El false negative, en este caso, sería que un mensaje que era importante o potencialmente importante sea marcado como spam y nunca lo veamos. Eso puede estar bastante mal si era una buena oferta de trabajo. Entonces, sí, aplica exactamente lo mismo. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. No. Ok. Eh, no sé si debería, bueno, el contexto de esta charla originalmente era para presentar un trabajo que yo estaba realizando con respecto al tema. Aquí voy a presentar no el trabajo que realicé, sino el trabajo inicial en el que me basé para realizar mi trabajo, que en este momento está bajo review. Básicamente, si tenemos un modelo sesgado, implica que, o sea, realmente lo que nos importa es que nuestras salidas están sesgadas. Quiere decir que cuando pasamos una imagen o un texto, la salida está sesgada bajo nuestra definición de sesgo. Esto solamente ocurre porque tenemos una representación sesgada. Para las personas que no estén nada puestas en Deep Learning es simplemente una manera de encontrar una representación interesante. Me explico. Las imágenes son súper complicadas de entender porque el computador lo que ve son muchos numeritos que no tienen mucho sentido y que el pequeño cambio en un píxel realmente no implica nada. Cuando nosotros vemos una imagen, nosotros no vemos cada píxel de la imagen, sino como una big picture general de la imagen, donde podemos hacernos una idea más eh, inteligente eh, de cuáles son los componentes propios de la imagen. La idea de los modelos de Deep Learning es que traten de encontrar una representación más semántica de nuestros datos. En particular, cuando estamos trabajando con datos sesgados, esta representación suele estar sesgada. Es decir, al momento de representar, por ejemplo, una enfermera, en lugar de basarse en información interesante, bueno, para no cambiar los temas, al momento de representar un caballo en nuestra tarea anterior de caballos y carros, él trata de buscar una representación en el caso que estaba sesgado por el pasto, él trata de buscar una representación que se basara mucho en el color de ciertas secciones. Usualmente el piso está abajo, entonces no es nada difícil que él trate de buscar una representación que le dé mucha importancia a los píxeles de abajo y al color que tiene. En el otro caso, tenemos una representación que de alguna manera trataba de considerar la forma de un caballo o la textura de un caballo, que es probablemente lo que estaba ocurriendo, en contraposición a la de un carro. La pregunta que motivó esta investigación es si es posible encontrar una representación no sesgada de los datos. O sea, directamente que este bloque de aquí encuentre, no encuentre sí, algo sesgado, sino algo que esté bien. Este trabajo fue presentado por unos científicos, creo que de Google Brain. La idea de utilizar Multitask Adversarial Learning. La idea del Multitask Learning es una forma de, digamos, de regularizar, y es que el modelo, en lugar de tener que predecir una tarea, predice varias. De esa manera, la representación que se encuentra tiene que ser lo suficientemente robusta para representar adecuadamente y resolver adecuadamente ambas tareas. Aquí el matiz importante es que esta segunda tarea es una tarea adversaria, similar a como lo hacen los GANs. En este caso, el modelo lo que trata de aprender es, en este lado, tratar de resolver la tarea que nos importa, y en este lado tratar de recobrar el género de la entrada. Entonces, cuando yo paso una imagen, va a pasar por aquí, va a tratar de maximizar esta tarea, pero cuando lo pase por aquí va a tratar de minimizar esta tarea, de una manera similar a como lo hacen las GANs. Entonces, se espera que en el equilibrio, cuando todo funcione muy bien, se llegue a un punto ideal donde esta tarea funcione muy bien y esta sea aleatoria. De esa manera, esta
digamos, este cuerpo grande, este backbone, va a tratar de aprender una representación que sea lo suficientemente buena como para recobrar esta tarea, pero además que esté lo suficientemente sesgada para que no sea posible recuperar el género. Al mismo tiempo que este va a tratar de fijarse en todos los posibles detalles que tengan los datos para reconstruir el género, por ejemplo. Sí, no sé si tienen preguntas o si esta parte fue muy extraña. No, esa parte, bueno, yo la he entendido bien. Ok. Pero bueno, Bueno, sí. realmente este no es el modelo más, no es el ejemplo más interesante para mostrar, pero simplemente la idea de este ejemplo es mostrar que primero es posible algorítmicamente eliminar cierto tipo de sesgos, a pesar de que los sesgos estén presentes en los datos y que realmente hay mucha gente que investiga y trabaja en formas de eliminar el sesgo de manera automática sin el requerimiento de la supervisión humana. Y aunque los datos estén sesgados, no es posible. Este modelo, de hecho, tenía un drop bastante importante en el accuracy y seguía estando sesgada a todo tipo de sesgos, pero hay bastante literatura que está tratando de resolver este tipo de problemas. También De hay mucha hecho, gente que trabaja en... ¿Sí? el factor de elegir un sesgo concreto al que quieras atacar en sí también es un sesgo, porque si aquí solo intentas hacer cualquier tipo o de compensación o de simplemente de análisis por una característica concreta que es el género, estás obviando otras. La discusión sería cuántas incluir, hasta dónde se puede incluir, hasta dónde es viable incluir un montón de características o Sí, simplemente, como comentabas mucho antes, el dejarlo tal cual porque es la realidad o lo más cercano que tenemos. sí, o sea, en parte mi trabajo lo que hacía era utilizar la idea de las conditional GANs para, en lugar de tratar de predecir si el modelo, el género del modelo, tratar de predecir si el modelo estaba sesgado o no, y condicionarlo a la distribución o sea, tratar de agregar la condición con respecto a diferentes tipos de sesgos y de esa manera atacar muchos sesgos al mismo tiempo. Pero realmente el puntaje final era peor y en últimas no hay una solución final para el sesgo. El sesgo es un problema que está presente principalmente en nuestros datos y el resto del pipeline lo lleva. Es muy importante que uno trate de tener los datos lo más pulidos posibles y que tenga en cuenta que esto es una posible problemática y que probablemente vaya a ocurrir en su pipeline y que probablemente va a existir una población para la cual esto no, para la cual el modelo no funciona particularmente bien. Un caso también divertido que ocurrió hace poco es que Facebook, una de las traducciones que utilizaba en algunos de estos lenguajes con muy poca gente que lo hablaba, creo que en África, traducían Xi Jinping, el presidente de China, como Winnie Pooh. Hombre, pero que eso es Pero obvio. porque en internet hacían muchos chistes al respecto, entonces ellos aprendieron que era la representación y era un sesgo claro, y eso le llevó bastantes problemas políticos a Facebook en China. Y también motivó mucho inversión en Natural Language Processing de bajos recursos. Pero realmente los sesgos es algo que ocurre a todo el mundo, a las grandes empresas y mucho más a las pequeñas empresas que tratan de realizar machine learning en su pipeline. Usualmente cuando vemos casos de éxito, vemos una métrica que está muy bien optimizada, pero hablan muy poco de cómo funciona en los corner cases, que usualmente cuando hablamos en computer science realmente son los casos que nos importan. Entonces, sí, este es un problema que para nada está resuelto, que hay mucho por hacer y que es importante que todos de alguna u otra manera lo tengan en cuenta. Naturalmente hay tareas que es poco probable que se exhiba un sesgo que pueda llegar a ser peligroso, pero en últimas, caracterizar los sesgos es una manera de caracterizar los errores que tengamos y una manera de aumentar la métrica final que en muchos casos al parecer es lo que a la gente le importa. No sé si alguien más tiene comentarios o... Ups. Bueno, esta charla la di en Estonia y esto es gracias en Estonia. Entonces, eh,
en Estonia. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por presentarlo y por traernos aquí este tema que quizá no se habla mucho, pero yo creo que es bastante interesante. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Pues sí. Gracias, Santiago. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere añadir algo a la charla o al general al tema de la ética de los datos y de la inteligencia artificial. Bueno, por añadir un poquito y a ver si se abre algo de debate, no sé, es que el tema en sí de eliminar el sesgo, bueno, que hoy en día está bastante en boga por diferentes aspectos, también es en cierto modo, yo lo veo, el luchar casi contra la naturaleza, porque la propia teoría de la evolución, podrías decir en cierto modo que el sesgo juega pues bueno, un papel importante en las especies que son capaces de adaptarse más a su entorno. Sé que igual patina un poco y es salirse bastante de todo, pero si queremos o si tenemos la ambición como seres humanos de hacer una inteligencia artificial o nos creemos que la estamos creando, realmente los resultados que estamos teniendo, incluso a una etapa tan temprana y tan no inteligente, sigue un poco la naturaleza. No sé si alguien lo ve así o simplemente... Bueno, yo personalmente no creo que nada de lo que ya haya dicho aplica para criaturas inteligentes, porque en último nosotros tenemos sentido común para decir que una predicción está bien o mal. El problema en estos modelos es que ellos no tienen conciencia ni realmente piensan, simplemente sacan la salida que tenga mayor probabilidad. Eh, el problema real en esto es que nuestros datos no exhiben una muestra, no exhiben realmente la distribución original de los datos, sino una distribución sesgada hacia cierto tipo de características. Creo que el caso del asma era el que más claro lo dejaba. Las personas con asma tienen más problemas que otras personas con neumonía, y un médico con sentido común, como sabe que el asma es una enfermedad real y que probablemente pueda, y creo que cualquier criatura inteligente sabe que si, bueno, inteligente que pueda tener suficiente conciencia como para saber qué es el asma y la neumonía, puede pensar que es una mala combinación, a pesar de no ser un experto al respecto. Sin embargo, es un sesgo real en los datos y el problema aquí no es tanto en si esto es algo natural de los datos, sino cómo podemos combatirlo y mitigarlo lo máximo, porque en últimas es precisión que estamos perdiendo y lamentablemente suelen ser minorías las que más lo sufren. Entonces, eso, también aquí hay un debate interesante, y es que usualmente Amazon, IBM y Google y Microsoft tienen soluciones de inteligencia artificial a muchos tipos de problemas. Tienen su propio sistema de reconocimiento de voz, su propio sistema de reconocimiento de imágenes, su propio sistema de reconocimiento facial. Y cuando se lleva a producción digamos, latitudes diferentes a donde fue entrenado, o sea, el típico estándar estadounidense suele funcionar terriblemente mal. Entonces, si una startup africana quiere utilizar los sistemas de Amazon, o si una startup en cualquier parte del mundo quiere utilizar los sistemas de Amazon en África, probablemente haya un drop bastante importante en la precisión y en últimas en el dinero que recauda, simplemente por esto. Pero creo que me alejé un poco de lo que estabas diciendo. ¿Qué más? También hay que ser un poco cuidadoso. Yo creo que algo que uno también tiene que tener en cuenta es que hay que ser un poco cuidadoso con los datos con los que uno suele preentrenar y también con los datos con los que uno suele entrenar, porque al final uno puede tener un modelo que sea demasiado artificial para el mundo real y probablemente sea uno de los gaps más importantes antes de llevar
modelos a producción. Y es que es muy complicado reflejar el mundo real en un dataset finito. Aunque, ok. Por aquí por el chat han escrito. Bueno, esta es una discusión interesante porque yo he visto que mucha gente en la literatura, bueno, primero hay que dejar una cosa clara, y es que los modelos de Machine Learning son increíblemente buenos en encontrando variables no observadas en el dataset. Eso quiere decir que si uno tiene datos y elimina la columna de mujer, bueno, la columna de género, no necesariamente elimina el género, porque es posible que de las otras features sea posible inferir el género. Lo mismo si uno tiene si uno tiene un dataset que tiene la etnia o el país de origen, con cosas como la universidad o el colegio al que asistió, es posible inferir esa información. Entonces, aunque uno no tenga esos datos, es muy probable que el modelo de alguna manera los reconstruya, porque son tremendamente buenos en eso. Entonces, simplemente censurar la columna o simplemente no recolectarla suele ser no muy útil. Hasta donde yo sé, desde un punto de vista legal, no hay mucho problema con recolectar ese tipo de información. Lo que sí sé, desde un punto de vista legal, es que creo que en la Unión Europea los sistemas bancarios no pueden, o los seguros no pueden dar un seguro si no son capaces de explicarle a la persona por qué se lo dan. Entonces, la gente que trabaja en ese tipo de aplicaciones tiene que tener modelos interpretables que sean lo suficientemente buenos para que la persona pueda tener una seguridad de por qué le están negando el crédito. Pero no sé, o sea, a lo mejor no es ético, pero legal seguramente sí. Igual, yo creo que es complicado saber si un modelo tiene o no esa información, porque no es fácil rastrear todas las variables latentes que se están generando. Aunque no sé si responde. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí. yo sí. Sobre el tema de los seguros que comentabas, es un poquito más complicado. En realidad, es verdad que a la hora de conceder un seguro o asignar un precio a una póliza, hay ciertos datos que por ley no se pueden tener en cuenta. Pero como tú dices, muchas veces simplemente eliminar el dato si dejas otros datos que a partir de los cuales se puede inferir o que tienen mucha correlación, pues sirve de poco, ¿no? Entonces, en realidad, el enfoque es un poco diferente. Lo que se está proponiendo, de hecho, desde, no me acuerdo cómo se llama, la plataforma para no sé qué de la ética en los seguros, bla, bla, bla. Lo que se está proponiendo y eventualmente parece que se convertirá en ley va más no por el tema de si ciertos datos se consideran discriminación o no. O sea, hubo mucha discusión acerca de si incluir el género era discriminatorio o no y tal, y ahora mismo ya está prohibido. Las compañías de coche decían que iban a perder mucho dinero y al final no pasó nada, ¿no? Pero en realidad el enfoque que se usa, que se propone es no ir a qué datos son ilegales o son considerados discriminatorios o no, y simplemente tener un criterio general, tener un criterio más amplio que lo que dice es que únicamente se pueden considerar datos que tengan una relación causal directa con lo que se está asegurando. Por ejemplo, si tú tienes si quieres hacer un seguro de coche, resulta que, pues yo qué sé, el color del coche es un buen predictor del nivel de siniestralidad, pero resulta que el color del coche es un buen predictor del nivel de siniestralidad a través de otra variable distinta que es la edad. En realidad lo que pasa es que hay ciertos colores que son más propios de gente joven, ciertos colores que son más propios de gente más mayor y la variable
digamos, que tiene una relación causal directa es la edad, no es el color. En realidad ni siquiera la edad, porque te puedes ir más atrás, en realidad no es la edad, son los reflejos, es la prudencia, no sé qué. Entonces, el enfoque es dejar de usar correlaciones y utilizar relaciones causales. Entonces, las empresas de seguros lo que tienen que hacer es justificar que las variables que han usado en sus modelos tienen una relación causal directa con lo que se está asegurando en este caso, ¿no? Y ese, de hecho, es un enfoque que en el mundo de los seguros es pionero, pero que en otras áreas se está empezando a considerar, porque, bueno, parece que por ahí pueden ir un poco los tiros para evitar, que en el fondo es lo que se quiere evitar, que es que el bias de los modelos amplifique los bias que hay en la propia sociedad o que hay en el mundo, ¿no? Se trata de que los modelos sean menos bias que la sociedad, no más bias, ¿no? Que es fundamentalmente el problema. Y ya digo, va mucho por ahí por el tema de las relaciones causales. Lo que pasa es que, claro, analizar relaciones causales es bastante más difícil que analizar correlaciones desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista práctico. Pero bueno, en ello estamos. Eso es ahora mismo una de las líneas que se está siguiendo en esto que comentabas tú del tema de los seguros. No, yo realmente no estoy muy puesto en motivos de la legalidad, entonces seguramente alguien que probablemente se me escapan un par de casos más o se nos escapan en general un par de casos más, pero yo alguna vez había escuchado que la Unión Europea tenía eso baneado y gracias José Luis por expandirnos eso. No sé si alguien más tiene alguna apreciación o duda. Bueno. Perdón, tenía el micro quitado. Oh. ¿Me habéis dicho a mí? No. Preguntaba si alguien en general tenía alguna duda más o si se sabe. Hay un poco de música. No, pues a mí me gustaría preguntar, ya que justo ha salido sobre poco, pues a los que estén presentes y traten con datos médicos, si pueden explicar alguna situación que hayan vivido ellos directamente o que sepan o que se comente sobre la ética en estos casos, más allá del mítico discurso de cuando un falso positivo es peor que un falso negativo. No, pero más allá, utilización de los datos, cuándo estaría bien enmascarar qué y hasta qué punto se pueden utilizar, por si han estado alguna vez en ese tipo de discusiones. Pues, por ejemplo, yo sé un caso que ocurrió en Estados Unidos de una de estas empresas grandes que fabricaba algoritmos para ayudar a hospitales, que está increíblemente sesgado hacia la clase socioeconómica de la persona. Ellos no ponían la clase socioeconómica de la persona, pero a partir de otro tipo de variables era relativamente sencillo inferir cuánto dinero tenía una persona y teniendo en cuenta ese tipo de variables se le asignaban tratamientos más económicos y en consecuencia peores, a pesar de tener una enfermedad que puede necesitar un tratamiento más interesante. En mi caso, usualmente por ley se suelen anonimizar los datos, pero muchas veces lo que ocurre, o por ejemplo algo que me ha ocurrido cuando trabajamos con imágenes de pecho, es que se anonimiza el nombre o los médicos eliminan el nombre, pero en la imagen aparece el nombre de la persona o aparece información relevante. Entonces, es un poquito messy en ese sentido, porque no siempre se anonimiza apropiadamente. Yo, si queréis, os puedo explicar cómo trabajo yo, pero es que no sé si se me está escuchando, porque... Sí, bien. Vale. Es que estoy con dos ordenadores trabajando y no sé en cuál estoy ahora, vale.
Yo soy bioinformática dentro de un grupo de un hospital en el que trabajo con todo datos clínicos de pacientes, y hasta que yo llegué, la verdad es que o sea, se intentan anonimizar mediante códigos numéricos, pero es muy justo. O sea, yo he visto cosas que no puedo decir aquí. Pero, por ejemplo, estuve trabajando para la Generalitat también montando una base de datos, y ahí sí que llevan a rajatabla lo de la anonimización y mandar o sea, pasar todos los filtros de seguridad. Por ejemplo, si hay un paciente, cuando extraes la causa de muerte, por ejemplo, causas de muerte sensibles como suicidios, una persona de 24 años en un pueblo de 600 habitantes, pues es sensible a ser identificada. Entonces tienen algoritmos que detectan a estas personas sensibles y las eliminan. Es como un algoritmo previo al que tú montes tu algoritmo. Y en referente a la ética de los algoritmos, yo he estado en muchos foros de discusión de bioética sobre esto, y es muy interesante ver cómo cada perfil de persona tiene un punto de vista sobre el mismo problema distinto, porque, por ejemplo, una catedrática de ética, o sea, en una mesa redonda estaban una catedrática de ética, el presidente de una asociación de pacientes de enfermedades raras, un investigador que podría ser pues, alguien como yo, y un jefe de grupo. Y lo que planteaba la experta en este tema era que, bueno, pues que utilizásemos o recogiésemos el mínimo de variables posibles para cada paciente, intentásemos mantener el máximo de seguridad, todo cifrado, no sé qué. Y claro, luego, pues gente como yo, por ejemplo, no tengo ni idea de seguridad de datos. O sea, yo intento anonimizarlos, o sea, que nadie pueda identificar a los pacientes, pero claro, yo muchas veces tengo que revisarme las historias clínicas de ese paciente para ver si cuando valido mis modelos y cae algún paciente por algo, es por algo en concreto o sí que tiene relevancia o no, o qué. Entonces, claro, es un poco difícil aquí hasta dónde se mantiene el anonimato, no, tal. Entonces, y por ejemplo, el punto de vista de la Asociación de Enfermedades Raras decía, a mí me da igual, o sea, yo estoy regalándoos mis datos, a mí me da igual que sepáis quién soy. Yo sé que vosotros sois científicos y ya sé que no vais a hacer, o sea, que todo lo que hagáis será para nuestro bien. Entonces, claro, es un tema muy, muy complicado, ¿eh? La verdad que hace falta un poco de cada parte para que no se nos vaya a todos de las manos, pero claro, también es lo mismo, si estamos todo el rato trabajando sobre las mismas variables y no metemos ninguna nueva, nunca vamos a llegar a descubrir nada nuevo o mejorar nuestros modelos. También os digo que yo modelos predictivos hago pocos, o sea, lo que más hago son descriptivos. Lo que hago es uso los modelos para describir una cohorte, una muestra o lo que sea. Por eso para mí es muy importante la interpretabilidad de los modelos, que se ha hablado antes también. Bueno, ya que hablas de eso, también hay un tema importante que cada vez está cobrando más relevancia, y es la differential privacy. Es esta idea de crear modelos que no tengan, o sea, modelos entrenados con datos cifrados básicamente. Bueno, hay una definición matemática bastante más precisa de differential privacy y bastante más interesante, pero es una forma de digamos, compartir datos de tal forma que ni las personas que están analizando los datos ni el modelo tengan acceso directo a la distribución de los datos, y más bien a una distribución que entre comillas es aleatoria. Porque sí, claro, pero eso puede ser en un equipo en el que haya mucha gente. Yo soy la misma persona, o sea, yo recojo las muestras del hospital, las almaceno, me pasan todos los cuestionarios o sea, los médicos rellenan los cuestionarios de PDF, pero yo gestiono la base de datos, yo la analizo, o sea, es decir, si tienes recursos, eso es lo ideal, pero si lo que tienes es una workstation y una predoc, pues te arreglas y pues casi que es duro decirlo, pero este tipo de cosas como de que sean súper seguros y pasen todos los filtros quedan en un segundo plano, la verdad. Sí, claro, eso es más aplicable, por ejemplo, en el caso de que alguien tenga una empresa muy grande, sí, por ejemplo Google, y quieran hacer inferencias sobre la información que la gente teclea. Puede ser considerablemente sensible y no quieren que en sus servidores lleguen
las palabras que la gente escribió directamente, pero quieren utilizarlo en producción para reentrenar modelos y no simplemente para correrlos on Edge. Entonces, en ese caso, modelos de differential privacy pueden ser considerablemente interesantes. Google, de momento, o estas empresas se enseñan a entrenar en on-device o a ejecutar en on-device para evitar que ellos reciban feedback de información potencialmente sensible, pero también sé que hay muchas iniciativas que buscan adquirir datos cifrados y de esa manera poder saltarse ciertas, digamos, regulaciones europeas con respecto a la privacidad de los datos. Pero vamos, es un caso muy específico para empresas muy específicas. Muy bien. Pues nada, si queréis, pues lo dejamos aquí y bueno, decir que mañana hay charla de... Bueno, la idea es que yo vaya a hacer una charla de Flask. Entonces, si queréis algo en detalle, yo estoy trabajando casi cada día con temas de Flask y tal. Mi idea era hacer, bueno, ya lo puse por el canal del 15 de marzo de Python Flask, es hacer un dashboard algo sencillo con bases de datos y bueno, y ver si lo podemos también subir a producción a Amazon Web Services para aprovechar un poco pues, el primer taller que di y también el tema de Amazon Web Services y juntarlo todo y a ver si podemos hacer algo guay. Y luego Ángel, no sé si el tema, porque Ángel también comentaba de hacer una charla de Django, que al final son como los dos frameworks más conocidos de Python para hacer web apps y tal, que son Flask y Django, y para hacer una comparativa entre uno y el otro. Entonces, no sé si mañana quieres enseñar un poco cómo va eso también, por mí guay. O sea, no creo que vaya a tener muchísimo tiempo para preparar el tema del Flask, que igualmente, bueno, yo creo que lo puedo sacar bien. Pero si quieres también presentar algo de Django, Ángel, adelante. Ya te comenté, me parece justito porque al final cualquier cosa que cuentes y luego encima se toquetean Flask, pues una hora la llegas fácil, creo yo. Y luego, pues molaría ver también... Ahora, me gustaría que explicases los principales cuellos de botella que te has encontrado hasta el momento y el intentar hacer un poco de brainstorming en eso. Y no sé, si quieres me lo dejo preparado en la recámara. Vale. Y mañana lo vemos de si cubrimos con Flash las 2 horas, que estoy convencido que sí. Vale, pues ya está. Sí. Incluso nos falta, pero me tengo preparado porque lo que tengo pensado yo es el inicio, un poco lo que hicimos con Adele en Spring Boot. Un inicio, algo así muy visual, muy rapidito y para más o menos comparar tiempos en la fase inicial de un proyecto. Vale. Y un poco la filosofía que hay detrás de Django también estaría bien. O sea, la estrategia general que sigue. Vale, genial. Perfecto, pues nada, pues mañana nos vemos con eso y miércoles en principio, no sé si Jordi sigue por aquí, pero en principio miércoles Jordi presentará el tema de MongoDB, vale, que también está muy interesante. Es una base de datos no relacional para quien no la conozca, aunque supongo que todos la conoceréis porque es bastante conocida. Entonces, pues nada, simplemente era recordaros eso y nada, pues eso, que nos vemos mañana y nada, que vaya bien en la reclusión en casa. Espero que al final a mí se me está haciendo un poco pesado, no sé a vosotros, pero... O sea, yo estoy que me subo por las paredes, o sea... yo igual. Yo estoy temiendo que termine esto. No, hombre. Sí. Pero esto se alarga un poco, ¿no? Dicen. Hasta después de Semana Santa seguro. Sí. No sé, he hablado antes con mi madre que está ahí en Barcelona y dice que se alarga en Barcelona hasta el 11. En Madrid la verdad es que no tengo ni idea de qué se ha hecho. Pues yo creo que en Madrid más aún, ¿no? Pero es que como no sigo las noticias, me he cansado ya de todo. Ya, yo igual. Más vale no verlas. Yo me las miro 10 minutos, me río un rato y me pongo otra vez a hacer lo que está haciendo. Ya está. Enciendo la tele, veo una morgue gigantesca en el Palacio de Hielo y digo, me ha dado unos escalofríos y la apago.
Ya ves. Dicen por aquí que es a nivel nacional, que todo es por igual. Así que... Vale. Pues nada. Pues ala, cuidaros mucho. Eso, cuidaros. Vale, hasta luego. Usue, ¿hablamos ahora de eso? Sí. Vale. Chao, chao. Ahora, hasta luego. Chao. Adiós a todos. Adiós, chao.